La educación vial, como te digo, es uno de los factores que llevan a estos niveles de accidentabilidad, pero hay otros factores, como te digo, el mal diseño vial, la falta de señalización y otros problemas que pueden haber en nuestro país, ¿no? Pero la educación vial, la baja educación, el bajo nivel de educación vial, pues es uno de los principales también, ¿no? Y el estudio que hemos trabajado, que se llama Educación Vial, Importancia y Lecciones por Aprender en el Perú, recoge información respecto a los costos asociados a las deficiencias en el sistema de transporte en diversos países del mundo, ¿no? Y toma en cuenta cifras de la OMC, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El impacto también, tomamos experiencias de otros países y tomamos información de estos organismos internacionales donde dan a conocer el impacto positivo de los programas de educación vial, ¿no? Y experiencias, y de alguna manera recopilamos experiencias y mejores prácticas de campañas de educación vial y seguridad vial, y con algunas recomendaciones y pasos a seguir que deben tomarse en cuenta en el país, ¿no? Para tener de alguna manera, esa educación vial tiene que implementarse de manera correcta, ¿no? Y por ejemplo, viendo estas cifras de accidentes, queda claro pues que es necesario contar con campañas de educación vial bien estructuradas, que sumen esfuerzos tanto del sector público como también del sector privado y de la ciudadanía en general, ¿no? Por ejemplo, las experiencias exitosas que se han visto en otros países de la región como Colombia, Chile o países europeos, se ve pues que hay un trabajo conjunto entre el sector público, privado y la ciudadanía, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de educación vial, ¿qué debemos entender claramente los ciudadanos? Bueno, la educación vial pues es no solamente tener conocimientos de, por ejemplo, la definición es amplia, ¿no? Y la que se usa normalmente como definición es el proceso de desarrollo de capacidades, socialización e integración de las personas mediante la adquisición de conocimientos, prácticas, habilidades y valores necesarios para mejorar las relaciones viales y aumentar la seguridad en las vías de tránsito, ¿no? Y justamente con el fin de reducir al máximo los daños y las pérdidas, ¿no? Entonces es un concepto que se aplica a todos los transeúntes, peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, ¿no? Desde la edad preescolar y durante toda su vida, ¿no? Mediante, por ejemplo, tipos de educación que se pueden dar, formal, claro, no formal, ¿no? Y en el estudio que ustedes han realizado han logrado captar, por ejemplo, ¿qué es lo que exige un conductor al peatón? ¿Qué es lo que le exige un peatón al conductor? Bueno, lo que hemos podido captar en experiencias exitosas en otros países que se han dado es que estas de alguna manera, estas campañas de educación vial tienen que cumplir objetivos definidos, ¿no? Y no solamente objetivos definidos, sino que tienen que ser bien estructuradas, pero también no solamente bien estructuradas, sino también deben prolongarse en el tiempo, ¿no? No son campañas pues que son de corto plazo, sino son campañas de mediano y largo plazo y que pueden ser escaladas, pueden ser ampliadas a nivel no solamente de una municipalidad o de un departamento, sino a nivel nacional, ¿no? Y lo que vemos que las deficiencias no solamente vienen por parte del conductor, del peatón, del ciclista, ¿no? Hay un tema importante, ¿no? Se pueden tener muchas normas en el país, se pueden conocer las normas, pero un tema importante es cumplirlas, ¿no? Y respetarlas, y eso viene, pues, tiene que ver con los valores de la persona, de tomar en cuenta que su comportamiento en no cumplir una norma puede causar el daño a otra persona, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Inculcar valores. Y también es importante que este documento da como recomendación que una mejor o una mayor educación y cultura vial va de la mano con otras medidas justamente que refuercen la seguridad vial, el ordenamiento y la fiscalización del transporte, ¿no? Y son cosas pues que son necesarias en el país justamente para combatir estos niveles de contaminación, congestión y altas tasas de accidentes vehiculares, entre otros problemas, ¿no? Entonces, no solamente es educación vial, no tienen que hacer una serie de medidas, no tienes que tener
un buen ordenamiento y una buena fiscalización, buenas normas que se puedan cumplir, ¿no? Ajá. Y finalmente, ¿hay o no hay ya una iniciativa para que el trabajo que le corresponde a todas las entidades o a todos quienes estamos involucrados en este tema pueda cambiar este tema o esta situación de los accidentes y por tanto la educación vial? Mira, vemos que en Perú, por ejemplo, hablando de la experiencia peruana, como te digo, hay experiencias buenas en otros países del mundo y de Europa que incluso comenzaron en un país y se fueron replicando en otros países de la Unión Europea, por ejemplo. En el Perú vemos iniciativas aisladas, ¿no? De alguna municipalidad, y son iniciativas de corto plazo y que apuntan a un solo aspecto de algún problema que se esté suscitando, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Pero son campañas cortas, muy aisladas, ¿no? Entonces, la evidencia presentada en este estudio demuestra, pues, que se pueden combatir todos los problemas de manera exitosa, los que hemos hablado, contaminación, congestión y accidentes, pero se requiere acá, pues, la voluntad política y el liderazgo necesario para que se hagan realidad las estrategias de corto, mediano y largo plazo urgentes para el país, ¿no? Señor Morizaki, permítame comentarle brevemente lo que nos escriben aquí al WhatsApp de Radio Líder. Dice, quizá por influencia de otros países en el sur del país, en Arequipa y Tacna, es por lo general común que los conductores den pase al peatón, mientras que en zonas como Cajamarca o la capital eso no ocurre. ¿Qué diría usted de este comentario de nuestro oyente? Bueno, ahí hay temas de comportamiento, de repente hay un programa, hay algo de educación vial que se haya tocado en esas partes del país, ¿no? O también o la influencia, como dice el oyente, como la influencia, ¿no? También, en Chile es también, así, ¿no? Y justamente el trabajo que tenemos recoge una experiencia exitosa que se ha dado en el país del sur, ¿no? Ajá, perfecto. También puede ser una de las razones por las cuales se puede percibir ese comportamiento en el sur. En el sur del país, ¿no? Imagínese que eso pase en Lima o Cajamarca, que el conductor dé preferencia al peatón, sería muy interesante, y que el peatón al mismo tiempo respete al conductor. Bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias, señor Morizaki, por su apreciación sobre este tema, nos ha hecho reflexionar y esperamos seguir conversando. Muchas gracias por la invitación, gracias. Seguiremos hablando entonces.